Hola. Me llamo Ramiro. Tengo 30 años, aunque si miraras mis ojos, esos que han visto demasiadas cosas para una sola vida, probablemente pensarías que soy mucho mayor. Hoy estoy sentado aquí, en una vieja silla de ruedas que rechina con cada movimiento, dentro de una pequeña habitación en un centro de apoyo para personas con discapacidad. Afuera, la lluvia golpea el cristal de la ventana con una insistencia rítmica, casi violenta, como si quisiera entrar y lavar los recuerdos que he intentado enterrar durante años. Pero de los que nunca he podido escapar realmente. No soy un millonario excéntrico que te va a contar cómo perdió su fortuna en la bolsa de valores. No vivo en una mansión lujosa con coches deportivos aparcados en la entrada, ni tengo relojes de oro que valen más que la casa de una familia promedio. No. Soy simplemente un superviviente. Un hombre que carga cicatrices profundas, no solo en estas piernas inmóviles que cuelgan de mi asiento como peso muerto, sino también en el alma. Y a veces, creo que las cicatrices del alma duelen mucho más cuando cambia el clima. Pero para contarte esta historia, para que entiendas por qué un hombre de 30 años está aquí, solo, mirando la lluvia con una mezcla de furia y nostalgia, tengo que volver al principio. Al lugar donde todo comenzó, antes de que el dinero manchado de sangre destruyera lo único que importaba. Tengo que llevarte de vuelta a un barrio humilde, donde yo era solo un niño con sueños grandes y piernas fuertes, antes de que todo fuera desgarrado sin piedad. Nací en un lugar que llamábamos Barrio La Esperanza. Qué nombre tan irónico para un sitio que, a primera vista, parecía no tener ninguna. Era un rincón olvidado de la ciudad, donde las casas de madera con pintura descascarada se amontonaban unas contra otras como si buscaran calor. Y el olor a aceite de motor quemado se mezclaba con el aroma de la basura y las tortillas rancias. Era un olor penetrante, parte de la vida diaria, pero para mí, ese olor era hogar. Mi casa era un apartamento de 2 habitaciones con paredes amarillentas por el humo del tabaco y un techo que goteaba invariablemente cada vez que llovía, obligándonos a colocar cubos por todo el suelo como un campo de minas. Mi padre, Vicente, trabajaba haciendo chapuzas en un taller mecánico de mala muerte. Recuerdo sus manos. Eran manos grandes, callosas, siempre manchadas de grasa negra que ningún jabón podía quitar del todo. Llegaba a casa con el aliento pesado por la cerveza barata, cansado, pero en aquel entonces yo creía que era un héroe. Mi madre, Lidia, trabajaba como camarera en una cafetería de paso, forzando una sonrisa durante 8 horas al día para ganar unos pocos dólares en propinas que apenas alcanzaban para pagar la luz. Éramos pobres. Tan pobres que muchas noches la cena consistía simplemente en sándwiches de mantequilla de maní o frijoles refritos del día anterior. Aprendí muy pronto, quizás demasiado pronto, a no pedir nada más allá de lo que mis padres podían proveer. Sabía que un juguete nuevo o unos zapatos de marca significaban que no comeríamos carne esa semana. Pero yo era un niño, y los niños siempre encuentran una manera de soñar, ¿verdad? A pesar de la pobreza, yo era feliz a mi manera. Me encantaba correr por el barrio. Tenía unas piernas rápidas, fuertes. Escalaba las montañas de neumáticos viejos detrás del taller de mi padre, imaginándome que era un explorador en una selva prohibida, o un capitán de barco navegando mares tormentosos. Tenía un mejor amigo, Beto. Un chico flacucho con el pelo siempre revuelto y una risa contagiosa que le faltaba un diente frontal. Beto siempre me hablaba de naves espaciales y de fútbol. Nos sentábamos en la acera, compartiendo un refresco caliente, y él me decía: Ramiro, algún día tú y yo saldremos de este agujero. Tú serás el mejor delantero de la selección y yo seré el primer astronauta del barrio. Ya verás. Yo le creía. Creía con esa fe ciega que solo se tiene a los 9 años. Creía que algún día me convertiría en alguien importante, que haría algo grandioso con mi vida. No sabía entonces que mi destino no estaba en las estrellas ni en un estadio de fútbol, sino que ya estaba siendo escrito en las sombras, firmado en un papel que nunca debía haber visto. Todo cambió cuando tenía 9 años. Fue una mañana fría de otoño, de esas que te calan los huesos. Mi madre me llamó a la cocina. Llevaba un suéter viejo y desgastado, pero lo que me llamó la atención no fue su ropa, sino sus ojos. Estaban diferentes.
tensos. Esquivos. Como si escondiera un secreto demasiado grande para su cuerpo. Ramiro, hoy no vas a ir a la escuela, me dijo, y su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba sonar firme. Te llevaremos a un chequeo médico. A un lugar especial. Ingenuamente, pregunté, ¿qué tipo de chequeo, mamá? No me siento enfermo. No me duele nada. Mi padre, Vicente, estaba apoyado contra el marco de la puerta. No me miraba a los ojos. Solo murmuró con voz ronca, no hagas tantas preguntas, chamaco. Es por tu bien. Vámonos, se hace tarde. No hubo desayuno esa mañana. Solo un nudo en el estómago que yo confundí con hambre, pero que en realidad era el primer aviso de mi instinto. Subimos a la vieja camioneta de mi papá, esa cosa oxidada que yo llamaba la bestia porque rugía y tosía humo negro cada vez que arrancaba. Me senté en el asiento trasero, mirando cómo el barrio La Esperanza se desvanecía en el espejo retrovisor, sin saber que esa sería la última vez que lo vería con mis propios pies. El viaje duró horas. Dejamos atrás la ciudad, el ruido familiar del tráfico y las sirenas, y nos adentramos en carreteras secundarias que atravesaban campos vacíos y secos. El silencio dentro de la camioneta era pesado, casi asfixiante. Mi madre, Lidia, iba en el asiento del copiloto retorciendo un pañuelo entre sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mi padre conducía con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la carretera, sin decir una palabra. Ni siquiera encendió la radio, algo que siempre hacía para escuchar rancheras. Yo intenté romper el hielo un par de veces. «¿Falta mucho, papá?», pregunté. Él solo gruñó una respuesta ininteligible. Miré por la ventana, viendo pasar postes de luz y vacas flacas pastando en la nada. Una sensación de inquietud empezó a crecer en mi pecho, como una araña tejiendo su tela. ¿Por qué íbamos tan lejos para un simple médico? En el barrio había una clínica comunitaria donde siempre me ponían las vacunas. ¿Por qué esto era diferente? Finalmente, la camioneta disminuyó la velocidad. Nos desviamos hacia un camino de tierra que levantaba nubes de polvo anaranjado. Al final del camino, aislado de todo, se alzaba un edificio gris. No se parecía a ningún hospital que yo hubiera visto antes. Parecía más bien un almacén industrial, una caja de concreto sin ventanas en la planta baja, sin letreros, sin gente entrando o saliendo. Solo una pesada puerta de hierro y un par de coches negros, brillantes y modernos, aparcados fuera, que contrastaban violentamente con nuestra vieja camioneta oxidada. «Llegamos», dijo mi padre, apagando el motor. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido del viento silbando entre las grietas del edificio. Bajé de la camioneta, sintiendo el crujido de la grava bajo mis zapatillas. Mi madre me tomó de la mano. Su palma estaba fría, sudorosa. Apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. «No tengas miedo, Ramiro», susurró, pero sonaba como si se lo estuviera diciendo a ella misma. «Todo va a salir bien. Esto es para asegurarnos de que tengas un futuro». Esa frase se me quedó grabada. Un futuro. No entendía a qué se refería. Entramos. El interior era íril y limpio, casi cegador. Los suelos brillaban bajo luces fluorescentes que zumbaban suavemente, y el aire olía fuertemente antiséptico y a algo más, algo metálico, como sangre vieja limpiada con cloro. No había sala de espera con juguetes ni revistas. Solo un mostrador vacío y un hombre alto que salió a recibirnos. Llevaba una bata blanca inmaculada y unas gafas de montura metálica que reflejaban la luz, ocultando sus ojos. Se presentó como el doctor Salgado. «Ah, deben ser los padres de Ramiro», dijo con una voz suave, demasiado suave, como la de alguien que intenta calmar a un animal antes de sacrificarlo. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Eran ojos fríos, calculadores. Me miró como quien mira un objeto, una pieza de maquinaria, no a un niño. «Mucho gusto, jovencito. Tienes aspecto de ser muy fuerte». Me dio una palmadita en el hombro que me hizo estremecer. «Soy fuerte», repetí, buscando la aprobación de mi padre. Vicente asintió bruscamente, evitando mi mirada.
Solo te haremos unas pequeñas pruebas, Ramiro, continuó el doctor Salgado. Nada de qué preocuparse. Te daremos una vitamina especial para que crezcas sano y fuerte, ¿te gustaría eso? Yo asentí, aunque mi instinto gritaba que corriera. Pero, ¿a dónde iba a ir? Estaba en medio de la nada, y mis padres, las personas que se suponía debían protegerme, estaban allí, de pie, permitiendo esto. Confiaba en ellos. Tenía que confiar en ellos. Eran mis papás. Me llevaron a una habitación blanca, completamente blanca. Me dijeron que me acostara en una camilla de metal que estaba helada. El frío traspasó mi camiseta fina y se instaló en mi espalda. Mi madre se quedó en la puerta, mordiéndose el labio, con lágrimas en los ojos. Quise llamarla, decirle que quería irme a casa, pero el doctor ya estaba preparando algo. Vi una jeringa. No era una vacuna normal. El líquido dentro no era transparente, tenía un tono ligeramente ámbar. ¿Va a doler?, pregunté, mi voz temblando. Solo un piquete de mosquito, dijo Salgado. No esperó mi respuesta. Sentí la aguja perforar la piel de mi brazo, y luego otra inyección rápida en la base de mi columna vertebral. Eso fue raro. Nunca me habían inyectado en la espalda. Al principio no sentí nada. Luego, un calor extraño comenzó a extenderse por mi cuerpo, seguido inmediatamente por un frío glacial. Mis párpados se volvieron pesados, como si estuvieran hechos de plomo. Las luces fluorescentes del techo empezaron a girar y a estirarse. Lo último que vi antes de que el mundo se fundiera en negro fue a mi padre, Vicente, firmando un documento que el doctor le había extendido sobre una mesa metálica. No pude ver qué era, pero vi a mi padre guardar un sobre grueso en el bolsillo de su chaqueta. Y entonces, la oscuridad me tragó. Cuando desperté, no estaba en la habitación blanca. Estaba de vuelta en mi cama, en el apartamento del barrio La Esperanza. Mi cabeza latía con un ritmo sordo y doloroso, como si alguien estuviera golpeando un tambor dentro de mi cráneo. Tenía la boca seca, pastosa. Intenté incorporarme, sentarme en la cama para pedir agua. Fue entonces cuando me di cuenta. Envié la orden a mis piernas. Muévanse. Era algo que había hecho millones de veces sin pensar. Correr, saltar, caminar. Pero esta vez, no hubo respuesta. Nada. Silencio absoluto en la mitad inferior de mi cuerpo. Era como si mis piernas hubieran desaparecido, como si me hubieran cortado por la cintura y yo flotara en el aire. El pánico me golpeó como una ola gigante. Tiré de las sábanas con mis manos, frenético, y vi mis piernas allí, bajo la tela. Parecían normales. Tenían mis rodillas, mis tobillos, mis dedos. Pero cuando las toqué con mis manos, fue como tocar la pierna de otra persona. No sentía mi propio tacto. Mamá. Papá, grité. Fue un grito desgarrador, lleno de terror puro. Mi madre entró corriendo en la habitación, seguida por mi padre. Lidia tenía los ojos hinchados. Se sentó a mi lado y me abrazó, pero yo la empujé, aterrorizado. No puedo mover mis piernas. Mamá, no la siento. ¿Qué me hicieron? ¿Qué pasó en ese lugar? Sollocé, golpeando mis muslos inútiles con los puños, esperando despertar algún dolor, alguna señal de vida. Pero no había nada. Mi padre se quedó de pie al pie de la cama, con una expresión ilegible, una mezcla de culpa y dureza. Tranquilo, Ramiro, dijo, pero su voz carecía de calidez. El doctor dijo que podrías tener efectos secundarios. Tienes una condición. Una enfermedad rara que estaba dormida en tu cuerpo. ¿Enfermedad? Yo estaba bien. Yo corría ayer, grité. Ya basta, alzó la voz Vicente, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo a que yo descubriera algo. Es una enfermedad neurológica. El doctor Salgado hizo lo que pudo para detenerla, pero, esto es lo que hay. Vas a tener que ser fuerte. Mentiras. Incluso a los 9 años, sentía el sabor amargo de la mentira en el aire. Pero estaba paralizado, asustado y dependía de ellos. Las semanas siguientes fueron un borrón de pesadilla.
No me llevaron a hospitales grandes para buscar segundas opiniones. No hubo terapia física intensa. Simplemente compraron una silla de ruedas usada en una tienda de segunda mano, una cosa vieja y chirriante que olía a humedad, y me sentaron en ella. Esa silla se convirtió en mi prisión. Mientras yo luchaba por entender mi nueva realidad, mientras lloraba por las noches extrañando la sensación de la hierba bajo mis pies o el simple acto de trepar un árbol, mi familia comenzó a transformarse. Y esa transformación fue tan grotesca como mi parálisis. Primero fue el coche. La vieja camioneta oxidada desapareció y en su lugar apareció una SUV nueva, brillante, con asientos de cuero que olían a riqueza. Luego, la ropa. Mi madre dejó de usar su uniforme de camarera y empezó a llevar vestidos de tela suave y joyas que tintineaban cuando se movía. Mi padre dejó el taller mecánico. Dijo que había tenido un golpe de suerte en un negocio. Y entonces, apenas 2 meses después de que perdiera mis piernas, anunciaron que nos mudábamos. Nos vamos a Residencial Los Arcos, dijo mi padre con orgullo, poniendo las llaves de una casa nueva sobre la mesa. Los Arcos era el barrio de los ricos, un lugar de mansiones con césped perfectamente cortado, piscinas privadas y seguridad en la entrada. Un lugar donde la gente como nosotros, la gente del barrio La Esperanza, solo entraba para limpiar o cortar el jardín. Me sentí como un objeto extraño en esa nueva casa. Era enorme, con techos altos y pasillos anchos, pero se sentía vacía. Mi habitación era grande, sí, pero estaba en la planta baja, lejos de la habitación de mis padres en el piso de arriba. Me sentí aislado. Pregunté a mi papá una noche, mientras cenábamos bistec en una mesa de caoba que costaba más de lo que ganaban en un año antes, papá, ¿cómo podemos pagar esto? Es por el seguro de mi enfermedad. Vicente soltó el tenedor con un ruido metálico. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. No vuelvas a preguntar eso, Ramiro. Nunca. El dinero viene de mi trabajo duro. Deberías estar agradecido. Mira dónde vives ahora. Mira lo que tienes gracias a nosotros. Agradecido. Querían que estuviera agradecido. Yo, que había perdido la capacidad de caminar, debía agradecerles por vivir en una jaula de oro. Pero no era estúpido. Veía cómo los vecinos nos miraban, los nuevos ricos vulgares que aparecieron de la nada. Y veía cómo mis padres me miraban a mí, ya no con amor, ni siquiera con lástima. Me miraban con impaciencia, como si yo fuera un recordatorio constante de una deuda que preferirían olvidar. Era el precio que habían pagado, y ahora que tenían el dinero, ya no querían ver el recibo. 2 años pasaron. 2 años de arrastrarme por esa casa enorme, de ir a una escuela nueva donde los niños ricos me ignoraban o se burlaban de mi silla de pobre. Me refugié en los libros y en Internet. Aprendí a moverme en el mundo digital porque el mundo físico me había rechazado. Y entonces, cuando tenía 11 años, mi madre quedó embarazada. Al principio, sentí una chispa de esperanza. Pensé que un bebé traería alegría genuina a la casa, que tal vez suavizaría la dureza de mis padres. Imaginé tener un hermanito a quien enseñarle cosas, alguien con quien compartir mi soledad. Voy a ser un buen hermano mayor, me prometí a mí mismo. Pero cuando nació Gael, todas mis esperanzas se desmoronaron y se convirtieron en polvo. Gael nació perfecto. Era un bebé robusto, de mejillas sonrosadas y ojos brillantes que capturaban la luz. Mis padres se volvieron locos con él. Lo miraban como si fuera un dios bajado a la tierra. Lo sostenían con una delicadeza que nunca habían tenido conmigo, ni siquiera antes de mi accidente. Mira qué piernas tan fuertes tiene, decía mi madre, besando los pies regordetes del bebé. Va a ser un atleta, Vicente. Este sí va a llegar lejos. Ese comentario, dicho casualmente mientras yo estaba en la misma habitación, fue como una puñalada directa al corazón. Este sí. Como si yo fuera el borrador fallido y Gael fuera la obra maestra. A medida que Gael crecía, la diferencia en nuestro trato se volvió abismal. Gael tenía las mejores fiestas de cumpleaños, con castillos inflables y payasos. Yo recibía una tarjeta y, si tenía suerte, un libro.
A Gael lo llevaban a clases de natación, de fútbol, de piano. A mí me dejaban en casa con la empleada doméstica. Gael se convirtió en el príncipe de la casa, y yo me convertí en la sombra. Recuerdo una tarde, cuando Gael tenía unos 5 años. Estaba corriendo por el salón, riendo a carcajadas. Yo estaba en mi rincón habitual, leyendo. Gael tropezó y se raspó la rodilla. Lloró un poco. Mi madre corrió desde la cocina como si la casa estuviera en llamas. Lo levantó, lo consoló, le dio dulces. Una semana antes, yo me había caído al intentar pasar de mi silla a la cama. Había estado tirado en el suelo durante 1 hora, incapaz de levantarme, hasta que mi padre llegó. ¿Qué hizo? Me levantó con brusquedad y me dijo: ten más cuidado, Ramiro. Ya eres grande para andar arrastrándote. No des problemas. La injusticia quemaba dentro de mí como ácido. Pero lo más doloroso no era el trato de mis padres, sino mi relación con Gael. ¿Por qué Gael? Gael era un buen niño. Él no tenía la culpa. Él me quería. A veces, se escapaba de la vigilancia de mamá y venía a mi habitación. Rami, juega conmigo, me decía, trayendo sus carritos. Y yo jugaba. Esos eran los únicos momentos en los que sonreía. Pero si mi madre nos encontraba, su cara se oscurecía. Gael, sal de ahí, le decía, tirando de él. No molestes a tu hermano. Él necesita descanso. Además, aquí huele a encerrado. Se llevaba a mi hermano como si yo fuera contagioso, como si mi parálisis fuera un virus que pudiera manchar su perfección. Escuchaba a través de las paredes delgadas discusiones nocturnas. Ya tenemos suficiente con uno, Lidia, decía mi padre borracho. El dinero se va rápido. Gael necesita lo mejor. Lo sé, Vicente, respondía ella. Pero no podemos echarlo a la calle todavía. Se vería mal. Solo unos años más. Cuando cumpla 18, ya veremos. Yo estaba en mi cama, mirando el techo oscuro, con las lágrimas corriendo silenciosamente hacia mis orejas. Sabía que era una carga. Sabía que estaban esperando el momento para deshacerse de mí. Me sentía como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva, esperando ser tirado a la basura. El tiempo pasó, lento y doloroso como una herida que nunca cierra. Llegué a los 18 años. La mayoría de los chicos de mi edad soñaban con la universidad, con viajar, con novias. Yo solo soñaba con escapar, aunque no sabía cómo ni a dónde. Mis piernas seguían muertas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Había pasado años observando, escuchando, aprendiendo a ser invisible. Era noviembre. El Día de Acción de Gracias. Aunque somos una familia de raíces latinas, mi padre había adoptado esta tradición estadounidense con un fervor casi religioso, principalmente porque era una excusa para presumir. Era la oportunidad perfecta para invitar a sus amigos del club de campo, socios de negocios y vecinos ricos, y mostrarles lo exitoso que era Vicente, el hombre que salió del barrio y conquistó la cima. La casa estaba decorada como una revista. Había guirnaldas otoñales, velas aromáticas de calabaza y canela, y una mesa larguísima preparada para 20 personas. Mi madre, Lidia, llevaba un vestido rojo ajustado y el cabello perfectamente peinado. Parecía una estrella de cine, hermosa y fría. Gael, que ya tenía 7 años, corría por la casa con un traje pequeño hecho a medida. Todos los invitados lo adulaban. ¡Qué niño tan guapo! Es igualito a su padre, tiene un futuro brillante. Yo me quedé en mi habitación la mayor parte del día, tratando de ignorar el bullicio. Había aprendido a ser un caracol, escondiéndome en mi concha. Pero entonces, mi madre tocó a mi puerta. Ramiro, dijo, sin entrar. Sal a cenar. Es un día especial y hay gente importante. Por favor, trata de comportarte y no hagas que la gente se sienta incómoda con tu silla. Quédate en una esquina de la mesa. Me puse mi única camisa decente, me peiné y salí. Rodé hasta el salón. El candelabro de cristal brillaba sobre la comida, pavó, puré, ensaladas gourmet, vinos caros.
Me acomodé en el extremo más alejado de la mesa. Algunos invitados me miraron, ofrecieron sonrisas forzadas y apartaron la vista rápidamente. Yo era la nota discordante en su sinfonía de perfección. La cena transcurrió entre risas falsas y conversaciones sobre acciones, barcos y viajes a Europa. Yo comía en silencio, sintiendo el nudo en mi garganta crecer. Entonces, llegaron los postres. Mi padre se puso de pie, copa de vino en mano, golpeando suavemente el cristal con una cuchara para pedir silencio. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y el orgullo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Vicente, su voz resonando en el comedor. Hoy quiero dar gracias por la vida que hemos construido. Lidia y yo venimos de la nada, pero con esfuerzo hemos llegado aquí. Hubo aplausos. Yo apreté los dientes. ¿Esfuerzo? Pero hoy, continuó, poniéndose más serio, quiero hacer un anuncio importante sobre el futuro de esta familia. Hemos estado hablando con nuestros abogados y hemos tomado una decisión sobre nuestro patrimonio. Levanté la vista, sintiendo un escalofrío. Mi madre sonreía, acariciando el hombro de Gael, que estaba sentado a su lado. Hemos decidido, dijo Vicente, mirando a todos menos a mí, que todos los activos de la familia, esta casa, las inversiones, los coches, absolutamente todo, pasará a ser el fideicomiso exclusivo de nuestro hijo Gael. La sala estalló en yo, y ¡qué maravilla! Gael es nuestra joya, añadió mi madre. Él llevará el apellido a lo más alto. Gael sonreía, sin entender realmente lo que significaba todo ese dinero, solo feliz de ser el centro de atención. Yo me quedé congelado. No es que esperara el dinero. No me importaban sus millones sucios. Pero la forma en que lo dijeron, la exclusión total, pública y deliberada. Era como si yo no existiera. Como si yo no fuera su hijo. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Por primera vez en años, no pude contenerme. ¿Y yo? Pregunté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cortando los aplausos. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Todos se giraron hacia mí. Mi madre se puso rígida. Mi padre se volvió lentamente, sus ojos inyectados en sangre clavándose en los míos. Soltó una risa corta, despreciativa. Tú, repitió, como si fuera la broma más ridícula del mundo. ¿Qué pasa contigo, Ramiro? Soy tu hijo también, dije, mis manos temblando sobre las ruedas de mi silla. ¿Acabas de decir que le dejas todo a Gael? ¿Qué soy yo para ustedes? Vicente dejó la copa en la mesa con fuerza. Se inclinó hacia adelante, y su máscara de anfitrión amable se cayó, revelando al hombre cruel que realmente era. Tú, escupió. Mírate. Eres una carga, Ramiro. Has sido una carga financiera y emocional durante 18 años. Te hemos dado techo, comida, te hemos mantenido a pesar de que, bueno, a pesar de que no sirves para nada. Escuché jadeos ahogados de los invitados. Pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Gael es el futuro, continuó mi padre, implacable. Tú eres un error del pasado. Un lastre. Deberías estar agradecido de que no te enviamos a un asilo hace años. No tienes nada que contribuir a esta familia. Así que no hay nada para ti. Gael se lo merece todo porque él es normal. Esas palabras. Normal. Carga. Error. Me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que lo detuviera. Pero ella simplemente bajó la mirada y tomó un sorbo de vino, cómplice en su silencio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero también, algo se liberó. La pequeña esperanza que aún tenía de ser amado por ellos murió en esa mesa, entre el pavor y el vino caro. Y con la muerte de esa esperanza, nació una furia fría y calculadora. No grité. No lloré frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Entiendo, dije en voz baja. Gracias por la cena. Hice girar mi silla y salí del comedor, sintiendo las miradas de lástima y desprecio que mandóme la espalda.
Escuché a mi padre decir, disculpen, ya saben cómo se pone. Es difícil lidiar con él. Y las conversaciones se reanudaron, como si yo fuera solo un mal momento en la televisión que acababan de cambiar de canal. Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación, escuchando cómo la fiesta terminaba y la casa se quedaba en silencio. Sabía lo que tenía que hacer. No podía pasar ni un minuto más bajo ese techo. Empaqué lo poco que era realmente mío en una vieja mochila escolar. 2 mudas de ropa, mi documento de identidad que había conseguido a escondidas meses atrás, una botella de agua y mis ahorros. $50 que había guardado de los regalos de cumpleaños de una tía lejana que a veces se acordaba de mí. Miré mi habitación por última vez. No sentí nostalgia. Solo sentí urgencia. Esperé hasta las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio sepulcral. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba oscuro. Rodé por la casa, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. Pasé por la habitación de Gael. La puerta estaba entreabierta. Lo vi durmiendo, abrazado a un oso de peluche. Sentí un dolor agudo en el pecho. Lo siento, hermanito, susurré. No dejes que te conviertan en ellos. Llegué a la puerta trasera. Había una pequeña rampa que habían instalado por obligación legal, no por amor. Salí al aire frío de la noche. La niebla cubría el jardín perfecto. Me impulsé con fuerza, mis brazos ardiendo por el esfuerzo, alejándome de la mansión, de los coches de lujo, de las mentiras. Rodé por las calles silenciosas de Residencial Los Arcos, bajando la colina hacia la ciudad. No tenía plan. No tenía a dónde ir. Solo sabía que prefería morir de frío en la calle que vivir un día más siendo el error de Vicente y Lidia. Llegué al centro de la ciudad al amanecer. Mis brazos estaban entumecidos, mis manos llenas de ampollas. Me sentía pequeño, vulnerable en medio de los rascacielos y el tráfico que empezaba a despertar. La gente pasaba a mi lado sin mirarme. Para ellos, yo era solo otro vagabundo en silla de ruedas, parte del paisaje urbano invisible. Pasé las primeras 2 noches durmiendo bajo un puente, abrazado a mi mochila, temblando de frío y de miedo. Un grupo de chicos intentó robarme la segunda noche, pero un viejo indigente llamado el Gato los espantó gritando y lanzando piedras. Él me compartió un pedazo de pan duro y me dijo, si quieres sobrevivir, tienes que ir al refugio de la calle Quinta. Allí no hacen preguntas. Así fue como llegué a este centro. Me dieron una cama, comida caliente y un lugar donde lavarme. No era un palacio, pero por primera vez en años, me sentí más humano que en la mansión de mis padres. Aquí, todos estábamos rotos de alguna manera, y eso nos hacía iguales. Pero el destino, o tal vez la justicia divina, no había terminado conmigo. Una semana después de llegar al centro, una trabajadora social llamada María se me acercó. Tenía una cara amable y cansada. Ramiro, ¿verdad?, me dijo. Alguien dejó esto para ti en la recepción. Un hombre con gorra, no dijo su nombre. Solo dijo que era vital que lo leyeras. Me entregó un sobre blanco, simple, sin remitente. Solo tenía mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa, como si quien lo escribió tuviera miedo. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, arrancada de un cuaderno, y una fotocopia borrosa de una vieja identificación de empleado de una empresa llamada Biobanta. Leí la nota. Y mientras leía, sentí que el suelo desaparecía bajo mis ruedas. El mundo se detuvo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía las costillas. La nota decía, no estás enfermo, Ramiro. Nunca lo estuviste. Eres la víctima número E209. Tus padres no te curaron. Te vendieron. Biobanta necesitaba sujetos de prueba infantiles que nadie extrañara. Tus padres cobraron $200,000 iniciales por tu médula espinal. Investiga el contrato. Investiga a Salgado. Hazlos pagar. Dejé caer el papel. Mis manos temblaban incontrolablemente. Te vendieron. Los recuerdos me golpearon de golpe. La clínica gris. El doctor Salgado.
La inyección en la espalda. El coche nuevo. La casa. La riqueza repentina. No fue suerte. No fue trabajo duro. Fue mi vida. Vendieron mis piernas a cambio de su mansión. Un grito de rabia pura, un sonido animal, brotó de mi garganta, asustando a los otros residentes del refugio. Pero no era un grito de derrota. Era un grito de guerra. En ese momento, el Ramiro asustado murió. Y nació el Ramiro que iba a quemar su mundo hasta los cimientos. Me quedé mirando esa carta hasta que las letras parecieron bailar ante mis ojos. Te vendieron. Esa frase resonaba en mi cabeza como un gong, una y otra vez, fracturando la realidad que yo creía conocer. Durante años, había aceptado mi destino como una tragedia médica, una mala jugada del azar genético. Había aprendido a odiar a mi propio cuerpo por fallarme. Pero ahora, esa carta me decía que mi cuerpo no había fallado, había sido saboteado. La furia que sentí no fue explosiva. No rompí nada. Fue una furia fría, líquida, que se filtró por mis venas y endureció mi corazón. Si esto era verdad, si mis padres, Vicente y Lidia, habían cambiado mis piernas por estatus social, entonces no merecían mi piedad. Merecían arder. Pero yo era un vagabundo en silla de ruedas sin dinero ni poder. ¿Cómo iba a enfrentarme a Biovanta, una corporación farmacéutica gigante, y a mis padres, que ahora tenían los mejores abogados que el dinero podía comprar? Necesito pruebas, murmuré, guardando la carta en el bolsillo más seguro de mi mochila. La carta era un comienzo, pero ante un juez sería solo papel mojado. Necesitaba algo tangible. Contratos. Registros bancarios. Nombres. A la mañana siguiente, empecé mi cruzada. Usé las computadoras de la biblioteca pública, aprovechando el acceso gratuito. Mis dedos volaban sobre el teclado. Busqué Biovanta, Dr. Salgado, Ensayos Clínicos y Legales 2009. Internet estaba lleno de noticias corporativas aburridas sobre el éxito de Biovanta en el mercado de analgésicos. Pero en foros oscuros, en blogs olvidados de antiguos empleados, encontré rumores. Historias de clínicas fantasmas en la frontera, de medicamentos experimentales probados en poblaciones vulnerables donde nadie hacía preguntas. Encontré una mención de una clínica en las afueras, cerca de la carretera 71, que había sido clausurada misteriosamente en 2010 debido a un incendio accidental. La ubicación coincidía con mis recuerdos borrosos de aquel viaje en la camioneta vieja. Decidí que mi primer paso real sería volver al origen. Al barrio La Esperanza. Necesitaba saber si alguien más recordaba algo. Si había otros niños. El viaje en autobús público hacia el barrio fue una tortura. El conductor me miró con fastidio mientras despegaba la rampa mecánica, y los pasajeros suspiraron por la demora. Me sentí humillado, pero apreté los dientes. Mírenme, pensé. Miren al chico roto. Pronto sabrán por qué estoy así. Cuando las ruedas de mi silla tocaron el asfalto agrietado del barrio La Esperanza, una oleada de nostalgia y dolor me golpeó. El lugar no había cambiado. Los mismos perros flacos ladrando, la misma música de cumbia sonando en alguna radio lejana, el mismo olor a pobreza y resistencia. Rodé hasta mi antigua calle. Nuestra vieja casa ya no era amarilla, ahora estaba pintada de un azul chillón y había bicicletas de niños en la entrada. Me quedé mirando la ventana de mi antiguo cuarto, imaginando al niño de 9 años que solía salir corriendo por esa puerta. Ese niño estaba muerto. ¿Ramiro? ¿Eres tú, mijo? Me giré. En el porche de la casa de enfrente, sentada en una mecedora y desgranando frijoles, estaba doña Tere. Había envejecido mucho. Su cabello era una nube de algodón blanco y sus manos estaban nudosas por la artritis, pero sus ojos seguían siendo agudos. Me acerqué a ella. Doña Tere intentó levantarse, pero le hice un gesto para que no se molestara. Doña Tere, dije, mi voz quebrándose un poco. Ha pasado mucho tiempo. Ella me examinó, su mirada bajando a mi silla de ruedas y luego subiendo a mi cara cansada. Ay, muchacho. Los rumores eran ciertos.
Dijeron que te habías puesto malito después de que se fueron. Se persignó. Tus padres, Vicente y Lidia, cambiaron mucho, ¿sabes? Eso es lo que quiero saber, doña Tere. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. ¿Qué recuerda de esa época? ¿De cuándo me enfermé? Ella dejó el cuenco de frijoles a un lado y miró a su alrededor, como si las paredes pudieran oír. Fue raro, Ramiro. Muy raro. Recuerdo que tu mamá lloraba mucho la semana antes de que te llevaran a ese médico especial. Decía que no tenían opción, que las deudas los estaban ahogando. Pero luego, el día que volvieron, tú venías dormido, o desmayado, en el asiento de atrás. ¿Y Vicente? Vicente tenía una mirada salvaje, como si acabara de robar un banco o de matar a alguien. ¿Y después? Presioné. Después empezaron a comprar cosas. Primero la televisión gigante. Luego ropa. Y en 2 semanas, ¡pum!, se fueron. Dejaron la mitad de sus cosas aquí, como si les quemaran las manos. Doña Tere se inclinó más cerca, susurrando. Pero no fuiste el único, mijo. Sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir? La familia de los González, los que vivían al final de la calle. Su hijo, Marquitos, también se enfermó. Dijeron que era meningitis. Pero también se mudaron poco después. Y la niña de la señora Juana, esa pobre desapareció. Dijeron que se fue con una tía al norte, pero Juana se compró un coche nuevo a la semana siguiente. Me miró con tristeza. Aquí en el barrio, la gente habla. Se decía que había un lugar en la carretera donde pagaban por usar a la gente. Pero nadie quería creer que unos padres pudieran hacer eso. Confirmación. No era solo yo. Era una operación sistemática. Se aprovechaban de la desesperación de la gente pobre, compraban a sus hijos como ganado para probar drogas que eran demasiado peligrosas para el mercado legal. Le di las gracias a doña Tere y me dirigí a la ubicación de la clínica que había encontrado en internet. Estaba lejos, tuve que tomar otro autobús y rodar 2 kilómetros por un camino de tierra. Mis brazos ardían, mis hombros gritaban de dolor, pero la adrenalina me empujaba. Cuando llegué, me encontré con una ruina. El edificio gris estaba allí, pero era un esqueleto quemado. El techo se había derrumbado y las paredes estaban negras por el hollín. La naturaleza había empezado a reclamar el lugar, yerbajos altos crecían a través del cemento roto. Rodé hasta una ventana rota y miré hacia adentro. Solo escombros. No había archivos, no había equipos médicos, no había pruebas. Biobanta había limpiado su desastre con fuego. Sentí una desesperación momentánea. Si la clínica no existía, ¿dónde estaba la prueba? La carta decía investiga el contrato. Entonces lo entendí. Los contratos no se guardan en edificios quemados. Los contratos valiosos, los que garantizan pagos de cientos de miles de dólares, se guardan bajo llave. Se guardan donde el dueño pueda verlos y sentirse seguro. En la casa. En la mansión de residencial Los Arcos. En el despacho de mi padre, esa habitación que siempre estaba cerrada con llave y a la que tenía prohibido entrar. Tenía que volver. Tenía que robar a mis propios padres. Sabía que mis padres iban a celebrar su 30º aniversario de bodas ese fin de semana. Lo había escuchado antes de irme, mi madre planeaba un viaje de 3 días a un resort en la costa. Gael se quedaría con una niñera, pero la niñera solía dormir profundamente después de las 10. Y lo más importante, la niñera no entraba al despacho de papá. Esperé 2 días, vigilando la casa desde la distancia, escondido entre los arbustos del parque frente a la entrada del residencial. Vi salir el taxi con mis padres y sus maletas. Vi llegar a la niñera. La segunda noche, actué. Eran las 2 de la mañana. El residencial estaba en silencio. Me acerqué a la parte trasera de la casa. Conocía los puntos débiles. Había una ventana en la lavandería que tenía el pestillo roto, mi padre había prometido arreglarlo hace años y nunca lo hizo por tacañería o pereza. Forcé la ventana. Se abrió con un chirrido que me pareció un trueno,
pero nadie se movió dentro. Ahora venía la parte difícil. No podía meter mi silla de ruedas por la ventana. Tuve que arrastrarme. Me hice sobre el alféizar, dejando caer mi cuerpo al suelo de baldosas frías del interior. El dolor en mis caderas al golpear el suelo fue agudo. Dejé mi silla afuera, escondida tras unos setos. Ahora era solo yo, arrastrándome como un soldado herido en territorio enemigo, dentro de la casa donde había crecido. Me arrastré por la cocina, pasando por el salón. Me sentía grotesco, humillado, reptando por el suelo pulido. Si Gael se despertaba y me veía así, sacudí la cabeza. No podía pensar en eso. Llegué a la puerta del despacho de Vicente. Cerrada, por supuesto. Pero yo sabía dónde escondía la llave de repuesto. Era un hombre de hábitos simples. Busqué tanteando bajo la alfombra persa que cubría el pasillo, cerca del zócalo. Mis dedos tocaron el metal frío. ¡Bingo! Abrí la puerta y entré. El despacho olía a cuero viejo y al tabaco caro de mi padre. Encendí una pequeña linterna que llevaba en la boca. Me dirigí al escritorio masivo de caoba. Empecé a abrir cajones. Facturas, recibos del club de golf, cartas del banco. Nada incriminatorio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que despertara a la casa entera. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no había nada? Entonces vi la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro genérico de un paisaje. Era digital. Necesitaba un código. Probé el cumpleaños de mamá. Error. Probé el aniversario de bodas. Error. La caja emitió un pitido de advertencia. Un intento más y se bloquearía, tal vez incluso activaría una alarma silenciosa. Pensé como Vicente. ¿Qué era lo que más amaba en el mundo? ¿Qué era su mayor logro, su orgullo y alegría? No era yo. Ni siquiera era mamá. Era Gael. Marqué la fecha de nacimiento de Gael, 12 de mayo de 2012. Clic. La luz verde se encendió. La puerta se abrió con un suspiro hidráulico. Dentro había fajos de dinero en efectivo, joyas y una carpeta de cuero negro gruesa. La saqué. En la portada, en letras doradas grabadas, no decía nada. Pero al abrirla, el logotipo de Biovanta encabezaba la primera página. Acuerdo de confidencialidad y compensación por servicios de intermediación y sujetos de ensayo clínico. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Pasé las páginas frenéticamente. Y allí estaba. Mi nombre. Sujeto, Ramiro S. Código, E209 Estado, parálisis permanente de extremidades inferiores, efecto adverso esperado del compuesto neuroestimulante BV99. Compensación a los tutores, $250,000 americanos iniciales más $5,000 americanos mensuales por silencio y no divulgación. Leí la cifra de nuevo. $250,000. Ese era el precio de mis piernas. Eso costaba mi libertad. Seguí leyendo. Había una lista. Marquitos. Juana. Y otros 5 nombres más. Al lado de algunos nombres, había una nota escalofriante escrita a mano con la letra de mi padre, fallecido. Pago único de cierre realizado. Mi padre no solo me había vendido. Había reclutado a otros. Era un intermediario. Un traficante de niños para Biovanta. Guardé la carpeta dentro de mi camisa, pegada a mi pecho. Tenía que salir de allí. De repente, escuché pasos en el piso de arriba. La niñera. O tal vez Gael se había despertado por el ruido. Apagué la linterna. Me quedé inmóvil en el suelo, conteniendo la respiración, escuchando los latidos de mi propio corazón retumbar en mis oídos. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, el sonido de una puerta cerrándose. Me arrastré fuera del despacho, cerré la puerta con llave y volví a colocar la llave bajo la alfombra. El camino de regreso a la ventana de la lavandería fue una agonía. Mis codos estaban raspados y sangrando, mis piernas muertas eran un peso insoportable. Pero el odio me daba fuerzas.
Salí por la ventana, caí sobre la hierba húmeda y me arrastré hasta mi silla. Me subí a ella con un esfuerzo sobrehumano, jadeando, sudando frío. Rodé lejos de esa casa maldita, abrazando la carpeta contra mi pecho. Tenía la pistola humeante. Ahora, iba a apretar el gatillo. Con la carpeta en mi poder, sabía que necesitaba ayuda profesional. No podía simplemente ir a la policía local, Biobanta tenía tentáculos largos y dinero infinito para sobornos. Necesitaba a alguien que odiara a las corporaciones tanto como yo. Busqué en internet abogados de derechos humanos que hubieran demandado a farmacéuticas. Un nombre aparecía recurrentemente, Inés Vargas. La tiburón de los pobres, la llamaban algunos periódicos sensacionalistas. Tenía una oficina pequeña en el centro, lejos de los rascacielos de cristal de los bufetes caros. Fui a verla sin cita. Su secretaria intentó echarme, pero armé un escándalo hasta que Inés salió. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada que podía cortar vidrio. Dame una razón para no llamar a seguridad, dijo, cruzándose de brazos. Saqué la carpeta negra y la puse sobre su escritorio. Tengo la prueba de que Biobanta compró niños pobres para probar drogas ilegales. Y tengo los recibos de las transferencias bancarias. La expresión de Inés cambió. Cerró la puerta de su despacho y abrió la carpeta. Durante 10 minutos, el único sonido en la habitación fue el paso de las hojas y su respiración volviéndose más pesada. Cuando levantó la vista, estaba pálida. Esto es dinamita pura, Ramiro. Si esto es real, estamos hablando de tráfico de personas, experimentación ilegal, homicidio negligente, me miró con una mezcla de horror y respeto. ¿Tus padres? Ellos son los corredores. Y yo soy el sujeto E-209. Inés aceptó el caso pro bono, gratis. Vamos a hundirlos, dijo con una sonrisa feroz. Pero Inés dijo que necesitábamos más que papeles. Necesitábamos rostros. El jurado necesitaba ver el daño humano. Usamos la lista de la carpeta para rastrear a las otras familias. Fue un trabajo desgarrador. Encontramos a la madre de Marquitos en un pueblo a 3 horas de distancia. Cuando le mostramos los documentos que probaban que la muerte de su hijo no fue meningitis sino una reacción a la droga, la mujer se derrumbó. Lloró hasta quedarse sin aire. Ella no sabía. Ella creía que era un tratamiento experimental para salvarlo, no para matarlo. Vicente la había engañado. Encontramos a Juana. No había muerto, pero ojalá lo hubiera hecho, decía su tía. Estaba en una institución estatal, en estado vegetativo desde los 10 años. Su cerebro se había frito con la droga. Reunimos a 5 familias. 5 historias de terror. 5 vidas destruidas por la codicia de Biobanta y la complicidad de mis padres. Nos llamamos la Alianza. Presentamos la demanda un martes por la mañana. Para el mediodía, era noticia nacional. Hijo demanda a padres millonarios y a gigante farmacéutico por experimentación humana. La respuesta de mis padres fue rápida y brutal. Contrataron al bufete de abogados más caro del país. Vicente salió en televisión, llorando lágrimas de cocodrilo, diciendo que yo era un drogadicto inestable, que estaba celoso de mi hermano Gael y que había falsificado los documentos para extorsionarlos. Ver a mi padre mentir así, con tanta facilidad, dolió. Pero ya no me rompía. Porque ahora tenía un ejército detrás de mí. El juicio comenzó 6 meses después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, activistas. El aire estaba cargado de electricidad estática. Entré rodando por el pasillo central. Sentí cientos de ojos sobre mí. En la mesa de la defensa, estaban mis padres. Lidia no me miró, mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Vicente, sin embargo, me sostuvo la mirada. Sus ojos eran 2 pozos de odio. Parecía decirme, te di la vida y te la puedo quitar. Detrás de ellos, una falange de abogados de Biobanta en trajes grises idénticos, revisando papeles como máquinas. El juicio fue una guerra. Los abogados de Biobanta intentaron desestimar la carpeta,
alegando que fue obtenida ilegalmente, lo cual era cierto, yo la robé, pero el juez, un hombre severo llamado juez Cárdenas, admitió la prueba bajo la excepción de interés público y crimen en curso. Llamaron a testigos. Médicos pagados que decían que mi parálisis era natural. Psicólogos que decían que yo tenía un complejo de persecución. Pero luego, nos tocó a nosotros. Inés llamó a la madre de Marquitos. Su testimonio fue devastador. Contó cómo Vicente fue a su casa, prometiendo una cura milagrosa gratis, y cómo su hijo murió gritando de dolor 2 días después de la inyección. El jurado lloraba. Luego, me llamaron a mí. Rodé hasta el estrado. Juré decir la verdad. Inés me preguntó sobre la noche de Acción de Gracias. Me llamaron carga, dije, mi voz amplificada por el micrófono. Mi padre dijo que yo era una mala inversión. Que todo era para Gael porque él era normal. ¿Y qué sentiste al leer el contrato, Ramiro? Preguntó Inés. Miré directamente a mis padres. Sentí que entendía todo. Entendí por qué compraron la casa. ¿Por qué compraron los coches? Entendí que cada ladrillo de esa mansión, cada joya en el cuello de mi madre, estaba pagada con mis piernas. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Ellos no me ven como a un hijo. Me ven como un cajero automático que tuvieron que romper para sacar el dinero. La sala quedó en silencio absoluto. Vicente se puso rojo de ira, susurrando algo a su abogado. Fue entonces cuando Inés jugó su carta final. Señoría, tenemos una prueba más. Una grabación digital encontrada en la nube personal de la computadora del señor Vicente, a la cual accedimos legalmente durante el proceso de descubrimiento de pruebas. Vicente palideció. La grabación se reprodujo por los altavoces de la sala. Era una llamada telefónica de hacía 10 años. Voz de Vicente: doctor Salgado, el chico ya no camina. Esto no era parte del trato. Voz de Salgado: era un riesgo calculado, Vicente. Le advertí. Voz de Vicente: no me venga con cuentos. Ahora tengo un lisiado en casa. Eso cuesta dinero. Quiero 100.000 más, o voy a la prensa. Voz de Salgado: está bien, está bien. 100.000 más. Pero cierre la boca. El audio terminó. Un grito ahogado recorrió la sala. No era preocupación por mí en la voz de mi padre. Era una negociación. Estaba usando mi tragedia para sacar más dinero. Vicente se hundió en su silla. Lidia se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar, pero nadie sentía lástima por ella. El veredicto ya estaba escrito en las caras del jurado. El día de la sentencia, el cielo estaba gris, como el día en que me llevaron a la clínica. Pero yo me sentía ligero. El jurado tardó menos de 3 horas en deliberar. Culpables. La palabra resonó como un martillazo. Culpables de tráfico de personas. Culpables de abuso infantil agravado. Culpables de fraude. El juez Cárdenas no tuvo piedad. Señor Vicente, señora Lidia. Ustedes han traicionado la ley más sagrada de la naturaleza, el deber de un padre de proteger a su hijo. Lo sentencio a 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Diobanta fue multada con $1.000 millones y sus directivos, incluido el esquivo doctor Salgado, que fue capturado en un aeropuerto intentando huir, fueron sentenciados a penas similares. Todos los activos de mis padres fueron incautados. La mansión, los coches, las cuentas bancarias. Todo se liquidó para pagar las compensaciones a las víctimas. A mí me correspondieron $1.2 millones. Mientras los alguaciles esposaban a mis padres, mi madre se giró hacia mí. El rímel le corría por la cara, arruinando su perfecta fachada. Ramiro, por favor, somos tu familia, suplicó. La miré. No sentí odio. Ya no. Solo sentí una inmensa lástima. No, Lidia, dije, llamándola por su nombre por primera vez. Mi familia está aquí atrás. Señalé a los otros supervivientes, a Inés, a doña Tere que había venido a apoyarme. Ustedes solo son las personas que me vendieron.
Se los llevaron. Las puertas se cerraron. Y por primera vez en 20 años, respiré de verdad. Han pasado 10 años desde ese día. Estoy sentado en mi oficina, mirando la lluvia. Pero ya no estoy en un cuarto deprimente de un refugio. Estoy en la sede de Voces de Esperanza, la fundación que creé con cada centavo del dinero que le quité a mis padres. Nos dedicamos a ayudar a víctimas de negligencia médica y explotación infantil. Pagamos abogados, tratamientos y, lo más importante, les damos un lugar donde pertenecer. Mis piernas siguen sin moverse. Ningún dinero puede arreglar una médula espinal cercenada por químicos tóxicos. Pero ya no sueño con correr. Sueño con volar, y de alguna manera, lo hago a través de las personas a las que ayudamos. Ayer recibí una visita inesperada. Un joven de 17 años entró en mi oficina. Alto, atlético, con ojos brillantes. Era Gael. No lo había visto desde que se lo llevaron los servicios sociales tras el arresto de nuestros padres. Fue adoptado por una buena familia en otro estado. Yo me aseguré de mantenerme alejado para que pudiera tener una vida normal, lejos de la sombra del escándalo. Hola, Ramiro, dijo, un poco nervioso. Hola, Gael. Estás enorme. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio incómodo, pero no hostil. Leí tu libro, dijo él. Lo que escribiste sobre ellos. Sobre lo que te hicieron. Espero que no te haya dolido demasiado, contesté. Gael negó con la cabeza. Me dolió saber que yo viví como un príncipe gracias a tu dolor. Me siento culpable, Ramiro. Todo lo que tuve, fue robado de ti. Rodé mi silla alrededor del escritorio y le tomé la mano. Escúchame bien, Gael. Tú eras un niño. Eras inocente. Ellos te usaron a ti también, como una excusa, como un trofeo. No cargues con sus pecados. Tú eres mi hermano. Eso es lo único que importa. Gael lloró. Yo también. Y en ese abrazo, terminamos de romper la maldición que Vicente y Lidia habían puesto sobre nosotros. A veces, la gente me pregunta si valió la pena. Me preguntan si no me siento mal por haber enviado a mis propios padres a morir en una celda de cemento. Me preguntan si soy cruel. Miro mi silla de ruedas. Pienso en Marquitos, que murió gritando. Pienso en Juana, mirando al vacío en una cama de hospital. Y respondo, no se trata de crueldad. Se trata de equilibrio. Me quitaron las piernas, pero yo les quité su poder. Me llamaron carga, pero yo fui el peso que hundió su barco. A ti, que estás escuchando mi historia, quiero decirte algo. El mundo está lleno de gente que intentará ponerte un precio. Que intentará usarte, romperte y venderte por partes. A veces, esas personas son las que deberían amarte. Pero no eres una carga. No eres un producto. Tienes una voz. Y si gritas lo suficientemente fuerte, puedes derribar murallas. Puedes hacer que los gigantes caigan. Soy Ramiro. No soy un millonario. No soy un atleta. Soy un superviviente. Y esta fue mi victoria. Espero que nunca tengas que luchar una guerra como la mía. Pero si lo haces, asegúrate de ganar. Gracias por escuchar. Cuídense unos a otros. Y nunca, nunca dejen de luchar.